Muy buenos días tengan todos, queridos amigos y amigas, llevando una emisión más de este canal de YouTube Nelter de la Cruz. Gracias por su like, por darle la campanita y por sus comentarios. Seguimos escuchando, vamos a quitar el recuadro. Empresarios, aquí Miguel Reyes sería el responsable de parte nuestra, si le parece al licenciado Bartlett. Él nos representaría en cualquier debate. Si los empresarios aludidos quieren argumentar, debatir, Miguel podría representarnos. Si el señor Fernández de Oxxo, los dueños de Walmart o de Bimbo, si quieren venir aquí, incluso hasta sus voceros, nada más que los de más arriba, ¿no? Por ejemplo, el señor Junco del Reforma, el señor Ilio Ortiz del Universal, los dueños, el presidente del Consejo de Administración de Iberdrola o su vocero, el presidente del Consejo de Administración del periódico El País. Vamos al debate, porque es un asunto de interés público, aquí o en cualquier parte. Nada más decir que nosotros fuimos electos para representar al pueblo y cuidar los bienes de los mexicanos, cuidar el presupuesto, que es dinero del pueblo, y no podríamos de ninguna manera, repito, actuar como encubridores o cómplices. Es muy claro que cuando se sabe, se conoce de un presunto delito, un buen ciudadano está obligado a denunciarlo. Es lo que estamos haciendo. Entonces vamos. Sobre el tema, es seguro que es sobre el tema, porque es un buen tema. Gracias, presidente. Lisbeth Álvarez, de ZMG Noticias Seguro Política. Sobre el tema, hay colonias que son de nueva creación, por ejemplo, en la alcaldía de Tlalpan. Entonces, como son de nueva creación, les pagan a particulares tanto el poste como la bajada de luz, entre los 5,000 y los 10,000 pesos. También los particulares deciden cuánto pagan al mes. En este caso, por ejemplo, hasta 200 pesos, ¿no? Les ponen una tarifa, y ya que cuando la colonia se está poblando más, es cuando dicen que va a entrar la CFE. ¿Qué hacer en este caso? ¿A dónde pueden acudir las personas para que de una vez la CFE entre y no se les esté pagando a estos particulares? Sí, a ver, Miguel, ¿tú puedes contestar eso? Entiendo que es una nueva colonia, hay un periodo, vamos a decir, de transición en donde llega la energía eléctrica a todos mediante un solo recibo, vamos a ver. Exactamente. Sí, y un comité se hace cargo de cobrar. Exactamente. A una cuota, ¿no? Sí, a los consumidores. Sí, y hasta les dicen al mes cuánto pagan. Sí, y cuánto le corresponde. Exactamente. Sí. Mejor. Gracias, señor. Sí, efectivamente es un proceso de una nueva colonia que obviamente no tiene red eléctrica y que empieza la integración de la misma. Entonces forman un comité pro electrificación.
Este comité empieza a hacer gestiones con la CFE en todo el país. Hay representación, le llamamos divisiones de distribución. En este caso es la división de distribución Valle de México Sur, en donde hay un acercamiento para iniciar el proceso de la electrificación de esa zona. Sin embargo, suele suceder que en muchas ocasiones, cuando se da esta transición, hay personas que abusan o aprovechan esta condición cobrándole la energía eléctrica. Eso hay que denunciarlo. El proceso es la integración de un comité pro electrificación, un acercamiento con CFE para ir programando ese tipo de obras en base a los recursos que la misma colonia tenga y en base a los recursos que tenga también la CFE. Y posteriormente se dará la electrificación y entrará en un proceso normal de la instalación de la red eléctrica y la instalación de los medidores y ya se convierte en una nueva colonia integrada a la red de la CFE. Ese sería el proceso. Gracias. Sobre el tema, compañero. Perdón. Gracias. Presidente, ya lo decía usted también ayer, ya hablando de otro tema, en su discurso, que una de las tareas fundamentales de la Cuarta Transformación es acabar con el racismo. En ese sentido, me gustaría saber su opinión sobre que un afromexicano pudiera ser el encargado del despacho de la alcaldía en Coyoacán, de Juan Silva, el afromexicano, y bueno, recalcar que él salió de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Pues tiene todo su derecho. Todos. Ayer hablamos de que no debe de haber clasismo, discriminación y racismo, porque son temas, asuntos soslayados. Se tienen actitudes racistas desde la invasión colonial, porque siempre el que invade para saquear, para cometer abusos, incluso para exterminar a la población nativa, tiene que tener una justificación. Entonces siempre la justificación es que vienen a civilizar. Y que son, entre comillas, de razas superiores. Eso fue lo que hicieron cuando nos invadieron. Pero desgraciadamente esas actitudes persisten por los siglos. Ayer recordaba que los liberales, tan inteligentes, tan íntegros, muchos de ellos eran racistas. Imagínense la grandeza de Melchor Ocampo, que era un hombre íntegro, decía: me quiebro, pero no me doblo. Y hay quienes dicen que es al revés. Me doblo, pero no me quiebro. No. Es me quiebro, pero no me doblo. Bueno, le llega a decir al presidente Juárez, cuando el presidente Juárez, que estaba en el exilio, le ofrece un puro y le dice: indio que fuma puro, ladrón seguro. Ocampo a Juárez. La respuesta del presidente Juárez fue: indio sí, ladrón no. Pero estamos hablando de grandes personalidades con esa concepción racista. Y ayer puse 2 ejemplos de
un articulista que en el periódico La Jornada utiliza ese refrán racista de que no tiene la culpa el indio, sino el que lo hace compadre. Y también hice otra mención al actual director del INE, que tuvo una conversación con un grupo de dirigentes indígenas y se burló de ellos por la forma en que hablaban. Pero eso se mantiene. El clasismo y el racismo. Nada más que se oculta de manera hipócrita. Como no está de moda eso, hay otras cosas, ¿no? Que han creado para desviar la atención durante el periodo neoliberal. Las nuevas políticas públicas, las nuevas causas para luchar. Cuando prevalece, repito, el clasismo y el racismo. Yo recuerdo, una vez lo platiqué, pero no está de más volverlo a decir. Era yo jefe de gobierno y Miguel Alemán, gobernador en Veracruz, y decidió que iban a entregarle a la Ciudad de México una réplica de una cabeza olmeca para ponerla en la entrada de Santa Fe. Y ahí hay mucho tráfico en un cruce. Entonces, porque también en aquel tiempo, ¿no?, había oposición a nosotros, como ahora, di la instrucción de que se hiciera el acto rápido, porque estábamos en el cruce, y ahí pasaban los carros. Y que no se detuviera el tráfico, que no se bloqueara la avenida. Y bueno, empieza la ceremonia donde se colocó la cabeza y tardaban los discursos. El caso es que ya íbamos librando cuando pasa una señora. Pero pasó y de lejos me vio y baja la ventanilla, ¿no?, y grita en el silencio: Andrés Manuel, eres un naco. Eso existe. Entonces, todos tenemos que luchar por la igualdad y hacer a un lado todas esas expresiones de atraso, que tienen que ver con el desprecio a nuestros semejantes, la falta de respeto a nuestros semejantes. Entonces, si es un afromexicano, si es un indígena, tienen todo el derecho de participar. Además, afromexicanos, Vicente Guerrero, la patria es primero, decía, cuando el papá va a decirle
que negocie con el virrey, incluso a ofrecerle que le iban a ayudar económicamente. Y la respuesta es: la patria es primero. Y el mejor presidente de México, toda la historia, un indígena zapoteco. Entonces, todos tienen el mismo derecho, todos tenemos los mismos derechos. Gracias, presidente. Y ya por último, se había acordado que aquí en la plataforma de las mañaneras cada 25 se daría un informe sobre las violencias que viven las mujeres. El día de ayer el gobernador de Campeche mencionaba que en 6 meses solo se ha cometido un feminicidio. ¿Por qué no tomar en cuenta su plan estratégico para acabar con los feminicidios pues, en todos los estados? Ese sería mi último cuestionamiento. Gracias. Sí, se va a seguir informando cada mes sobre este tema. Es un compromiso que tenemos. Ahorita vas tú. Primer presidente de la Cuarta Transformación, su servidor Carlos Pozos, reportero de La Molécula Oficial y de la revista Petróleo y Energía. Antes de iniciar mis preguntas, 2 datos de mis datos. Primero, agradecerle a su gobierno por proporcionarme la vacuna COVID el próximo lunes en la UAM Xochimilco. Y el otro dato, está pendiente mi entrevista, señor presidente, para poderme titular en la maestría de periodismo político por la Escuela Carlos Septién García. Bueno, pues viene mi primera pregunta. Presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos, le pregunto, o bien le solicito una reflexión. ¿En qué momento dejamos de defender nuestra soberanía energética? ¿Qué nos pasó como país para olvidar que la electricidad es un recurso estratégico con el cual prácticamente se mueve todo? Hace apenas 15 años, México producía toda la energía eléctrica que necesitaba. Hoy ya dependemos de empresas privadas españolas para abastecer al país de la energía. Y en esta coyuntura, señor presidente, vemos a medios de comunicación, vemos a voceros de la otrora prensa oficial, abogados y a diferentes actores sociales en defender la dependencia energética. Vemos la defensa de los intereses privados y no del interés público, presidente. La verdad, ¿son estas empresas tan poderosas como para pretender someter a un país? La verdad, los mexicanos vamos a terminar pagando la energía a unas cuantas empresas. ¿Qué nos pasó, señor presidente? ¿Cuándo la CFE volverá a ser el otro motor de México? Mire, hay un dicho que dice que lo que no suena lógico, suena metálico. Y esto es lo que aplica para el caso de la industria eléctrica. Se decidió entregar el mercado de la industria eléctrica a particulares desde el tiempo de Salinas para hacer negocios a costillas del erario. Así de sencillo. Y fueron preparando el terreno, como en otras privatizaciones. Yo recuerdo que en ese entonces hablaban de que nos íbamos a quedar sin luz. Si no se entregaba el mercado para la inversión particular y sobre todo para la inversión extranjera. Y ya hemos visto cómo incluso los proyectos de privatización fueron financiados por la Banca de Desarrollo Nacional. No llegó inversión extranjera
Es lo mismo que dijeron para engañar, de que con la reforma energética iba a llegar mucha inversión extranjera, que íbamos a aumentar la producción petrolera hasta 3 millones de barriles diarios. Se entregaron los contratos, no llegó inversión extranjera y desde luego no hay los 3 millones de barriles diarios. ¿Saben cuánto están extrayendo los que recibieron los contratos? 20,000 barriles diarios. Entonces engañaron porque lo que querían era el negocio. Fue a partir de Salinas y esta política la continuaron. Por eso también fue un fiasco lo de la llamada alternancia en el 2000, porque llega un nuevo partido, pero continúa la misma política económica, antipopular, entreguista, corrupta, porque ese es el distintivo. Privatización es corrupción. A lo mejor en otros países no ha sido así, pero en México la experiencia es de que todas las privatizaciones tuvieron que ver con actos de corrupción, con influyentismo, en petróleo, en la industria eléctrica, bueno, hasta en los reclusorios. Esto que hicieron, entregar concesiones para 8 reclusorios con contratos leoninos. Hay que pagar 3,600 pesos diarios por recluso, 3,600 pesos diarios por recluso. Y los reclusorios que construyeron, a los 20 años que se termina el contrato, no pasan a ser del gobierno, sino siguen siendo propiedad de particulares. Pero así como eso, los ductos del gas, todo. Entonces, ¿cuándo entra la corrupción? Con el modelo neoliberal. Que pues es neoporfirismo, es lo que ya se padeció en un tiempo y que desembocó desgraciadamente o nos llevó a la revolución. Ahora se está acabando con la política neoliberal y afortunadamente se está logrando la transformación de manera pacífica. Muy profunda esta transformación, por eso los trae alterados y no nos vamos a cansar de ofrecer disculpas, ¿no? O sea, si estas acciones les causan molestia, pero deben de entender que ya se acabó. Estaban destruyendo por completo al país. No lo lograron
porque no les dio tiempo. Me decía un adversario en una plática, ¿y cómo le va a hacer para sacar adelante a México? Y le respondí, pues con lo que nos dejaron, porque después de la revolución, pues se tenía el petróleo, la electricidad, las minas, los ferrocarriles, los bancos. Desmantelaron todo, se llevaron todo, pero algo dejaron. Un ejemplo clarísimo sobre lo que estoy planteando es el caso de los ferrocarriles. Entregaron todos los ferrocarriles, la mayoría de las líneas férreas. Acabaron con los trenes de pasajeros, que se empezaron a utilizar desde la época del presidente Juárez. Se inició la construcción del primer ferrocarril de la Ciudad de México a Veracruz, 600 kilómetros, lo terminó el presidente Lerzo. Y luego el propio presidente Porfirio Díaz construyó 20,000 kilómetros de vías férreas, se comunicó todo el país. Claro, ahí fue el primer FOBAPROA, porque las empresas extranjeras que construyeron los ferrocarriles fueron rescatadas durante el porfiriato. Y llegó a tanto que se les liquidó a las empresas extranjeras, dueñas de los ferrocarriles en ese entonces, pero siguieron esas empresas operando los ferrocarriles. O sea, los operadores del ferrocarril, aunque ya era de México, eran estadounidenses, era personal de Estados Unidos. Es hasta que triunfa el presidente Madero que se decide que sean los mexicanos los que administren lo que era de ellos, lo que ya se había pagado. Bueno, en esta nueva etapa de entreguismo, por eso hablo de que neoliberalismo es neoporfirismo, en esta nueva etapa, como no les importaba el sureste, lo único que dejaron fue el ferrocarril del sureste y el ferrocarril del istmo. Dejaron esos ferrocarriles sin privatizar. Del istmo al norte, nada. 2 empresas extranjeras se quedaron con más de 20,000 kilómetros de vías férreas. Y desde luego, como dije, desaparecieron los ferrocarriles de pasajeros, los trenes de pasajeros. Entonces, ¿cómo estamos sacando adelante al país? Pues con lo que nos dejaron. El derecho de vía del ferrocarril del istmo, el derecho de vía del ferrocarril del sureste. En el caso de la Comisión Federal de Electricidad, la política era ir cerrando las plantas. No le daban mantenimiento a las plantas para que se convirtieran en chatarra y las iban cerrando para